¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Saludos a ustedes y a la audiencia. Doctor, queremos un poco, un poco si nos podés explicar en términos sencillos, concretos, para que primero entendamos nosotros y después, o junto con la audiencia, podamos entender cuáles son los incidentes que planteaste ayer al comienzo del juicio oral. Hola. Se cortó. Pagamos de acá servicio, de todos los Si no, servicios. se paga todito. Se paga todito. No, en este caso se habrá cortado del abogado. Salario, ¿cuándo los salarios se pagan acá? Y el salario se paga el 24, 25, por ahí ya se paga. De cada fin de año. Sí, de cada fin de año. Doctor, no Sí, sé, buen no día. sé si me escuchaste, si no podés hacer o explicar concretamente en qué consisten esos tres incidentes que planteaste al comienzo del juicio oral. Sí, cómo no. En cuanto al primer incidente que está referido con la violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, que se relaciona con la oportunidad suficiente para ejercer la defensa material por parte de una persona que se encuentra procesada. Y tenemos que recordar que el sistema procesal paraguayo, a partir del mandato del artículo 17 de la Constitución, en su inciso 7, contiene una cláusula que determina que el Ministerio Público, cuando finalmente va a tomar, porque tiene que hacer una previsión a futuro, considera que es relevante o va a tomar la posición de formular una acusación. Además del acta de imputación, tiene la obligación de detalladamente comunicar los hechos a través de una oportunidad de declaración indagatoria a la persona sometida a proceso y advertir respecto a esos hechos sobre los cuales a futuro, porque todavía está en desarrollo la investigación, va a tomar una posición acusatoria. Eso, y tiene que remover ese obstáculo, por eso el artículo 350 señala que en ningún caso se puede formular acusación sin que previamente se haya otorgado esa oportunidad suficiente. Bueno, ¿qué pasó en este caso? En este caso en particular, la Fiscalía, tenemos que recordar que formuló con el entonces agente fiscal, porque no fue el fiscal que culminó con el requerimiento conclusivo, había formulado la imputación y en esa imputación atribuyó hechos. Vamos a tomar un ejemplo a Óscar González Gaer, ¿verdad? Y en esa imputación le había atribuido, en lo que es la hipótesis de enriquecimiento ilícito, le había atribuido la adquisición o la titularidad de determinados inmuebles y de determinados vehículos en cantidad, ¿verdad? Señalando de que supuestamente esos inmuebles y esos vehículos no condecían con sus ingresos como funcionarios. Después, también en la imputación se mencionó de que no se identificaba ningún movimiento financiero llamativo respecto a Óscar González Gaer, más que su cuenta donde se acreditaba ingresos como funcionario. Entonces esa fue la hipótesis que atribuyó el Ministerio Público. Y luego atribuyó un siguiente punto donde también conectaba a Óscar González Gaer en su sospecha. Tenemos que recordar que estas sospechas son las que determinaron después la prisión preventiva de esta persona. El agente fiscal había señalado de que sí identificó como sospecha que supuestamente el hijo sí tenía un movimiento financiero relevante, que supuestamente ese movimiento financiero él mismo no lo podía justificar y que ese movimiento financiero supuestamente estaba conectado con el padre, porque concretamente la Fiscalía señaló de que el padre habría obtenido esos ingresos como consecuencia de actividades ilícitas. Bueno, ahí quiero hacer un comentario. Su conclusión de sospecha de actividades ilícitas por la propia Fiscalía eran publicaciones periodísticas, o sea, no fruto de una investigación del Ministerio Público, sino citaba un informe de inteligencia de la CEPRELAT y ese informe de inteligencia señalaba publicaciones diarias. Que eso está bien para las alertas de la CEPRELAT, pero no, es realmente muy vago y muy remoto para una investigación del Ministerio Público. Pero bueno, señalaba que tenía la sospecha de que esos fondos fueron entregados por Óscar González Gaer a su hijo Óscar Rubén para legitimar el origen de eso. Esa fue la hipótesis en la imputación. Avanzó la investigación,
fueron convocados a una primera oportunidad de audiencia indagatoria, que ese es el momento en el cual está obligado el Ministerio Público a advertir respecto a los hechos. El fiscal tomó la decisión de leer el acta de imputación, es decir, esos mismos hechos se los advirtió a Óscar González Daer. Avanza la investigación porque esta indagatoria fue día después de la imputación, tenemos que colocarnos en septiembre del 2018, y luego de un año desarrollada la investigación, incorporados elementos, en trámite pericias, informes de banco, informes respecto a los ingresos de las personas, etcétera, etcétera, el Ministerio Público un día antes del acto conclusivo, es decir, el 23 de septiembre del 2019, el 24 vencida la fecha de duración de la etapa preparatoria, el Ministerio Público, por iniciativa propia, se constituye en el domicilio de estas dos personas donde estaban con arresto domiciliario a los efectos de recibir una nueva declaración indagatoria. Y en esa misma declaración indagatoria, el Ministerio Público señala que lo hace sobre la base de los artículos 84, 86 y 350 del Código Procesal Penal. Es decir, la Fiscalía identifica que tenía que eventualmente tratar de remover obstáculos legales que se puede remover si se hace en regla y en forma respecto a eventuales hechos que contemplaría al día siguiente, y repito, al día siguiente pues de conclusión de la etapa preparatoria. Tema importante, a ese día, 23 de septiembre de 2019, y en ese horario, la Fiscalía, así como reconocieron ayer los agentes fiscales, no tenía aún su informe de pericia. Informe de pericia recién lo tuvieron al día siguiente, luego de las 13 horas en horario de la tarde, a pocas horas de que venza el plazo de duración de la etapa preparatoria. De hecho, que su auto conclusivo lo presentaron bordeando las 23 horas. Bueno, ¿qué ocurrió? En esa audiencia del 23 de septiembre, respecto a Óscar González Daer, el Ministerio Público no individualizó hechos que finalmente aparecieron por primera vez en el escrito de acusación. Y eso no está permitido por la legislación paraguaya. Pero ahí quiero señalar un tema importante. Todos esos hechos que fueron imputados y que fueron objeto de indagatoria, insisto, diferencias entre bienes adquiridos e ingresos, entonces sería diferencias de egresos e ingresos, ¿verdad? La fórmula habitual que se usa en enriquecimiento. Y también la circunstancia de que supuestamente él mismo entregó fondos al hijo, que según la Fiscalía fueron identificados en el movimiento financiero del hijo, lo cual sería en una hipótesis enriquecimiento ilícito por parte del padre y entrega al hijo para disimular el origen, como la propia Fiscalía señala en su indagatoria, para legitimar su origen. Esos hechos no fueron acusados, porque fueron esclarecidos. Entonces, los hechos que fueron imputados y que fueron indagados, el Ministerio Público no los acusa, doctor, porque fueron esclarecidos durante la investigación. O sea, ¿qué hechos ellos imputaron? ¿Qué es lo que vos... Circunstancias fácticas, Óscar González Daer, diferencias de ingresos y egresos, enriquecimiento. Y también en la hipótesis de enriquecimiento, que él mismo entregó fondos obtenidos ilícitamente al hijo para que los legitime. Eso no fue objeto de la acusación. ¿Y cuál fue el objeto de la acusación? Y el objeto de la acusación, al momento de formular respecto a Óscar, ellos le llaman diferencias en movimiento financiero en unas determinadas cuentas. Y recuerdan que les mencioné al inicio que cuando se imputó y se indagó, la Fiscalía le señaló no hay ninguna diferencia el movimiento financiero que a mí me lleve la sospecha respecto a enriquecimiento en cuanto a eso. Pero eso aparece recién en la acusación. Eso, independientemente que después podamos discutir el fondo del asunto, y nosotros tenemos elementos para poder discutir ese aspecto, pero eso, conforme a la Constitución y las reglas del Código Procesal Penal, no puede formar parte de una pretensión punitiva porque se la agrega por sorpresa el día de la acusación. Y ocurrió eso, ¿por qué? Porque ellos reciben la labor de su perito, que tengo varios puntos después a futuro para discutir sobre eso. Ellos reciben
un perito obviamente que su preparación no tiene que ser, no corresponde que sea jurídica, pero ellos cuando reciben ese informe a la tarde del día de la acusación, vuelvo a repetir, 24 de septiembre entonces estamos hablando. Fuera de las 13 horas, porque inclusive existen constancias en la carpeta fiscal bordeando las 13 por parte de la defensa, donde le señala al Ministerio Público, nuestro perito ya presentó la conclusión. Sin embargo, habiendo vencido, porque días previos ya había vencido la prórroga que se le otorgó a los peritos para presentar su informe, el perito de la Fiscalía no presentó nada, no se accedió a nada, se lo presentó a la tarde porque evidentemente estaba trabajando contra el reloj. Y después vamos a ver que eso tiene muchas consecuencias en sus, entre comillas, conclusiones, ¿verdad? Doctor. Y entonces la Fiscalía, cuando ve esa información, lo que tiene que hacer es lo siguiente: ellos cortaron y pegaron esa información en su acusación. Es decir, no hicieron la labor que tienen que hacer y decir, bueno, de todos estos hechos yo me puedo ocupar de esto porque sí cumplí las reglas de imputación y de indagatoria, y de esto no lo puedo hacer porque tengo estos obstáculos, y ver cuál es la solución jurídica. Optaron porque también trabajaron sobre las horas, evidentemente, y por eso es que su escrito bordea las 23 y en varios ítems es una copia del informe pericial. Cortaron y pegaron. De hecho, te comento, el propio perito coincide de que no hay ninguna diferencia negativa entre ingresos y egresos de Óscar González Gaer, que fue lo que se le imputó. Bueno, doctor, para que yo creo que entiendo. Cuando hablas de las reglas de la imputación y de la indagatoria, pero para que nuestros teleoyentes entiendan, aprendan en realidad, cuando uno es llamado a una indagatoria, la ley no le obliga al Ministerio Público a decirle al indagado: Carlos Benítez, usted está siendo indagado por estafa. Carlos Benítez, usted está siendo indagado, en este caso, por enriquecimiento ilícito, sino que lo que la ley le obliga al Ministerio Público es a desarrollar las circunstancias como Ministerio Público fácticas, o sea que la relación de hechos, qué es lo que ocurrió y por qué le está procesando. En este caso, según lo que yo entiendo, la indagatoria se basó en la diferencia de ingresos y egresos. Y esa circunstancia fáctica o esa relación de hechos no está inserto en la acusación. Sí, inclusive, vamos por partes. Es correcta tu apreciación, y hoy en día por precedentes de la sala penal y que son precedentes correctos desde el punto de vista de las advertencias a una persona sometida a proceso, porque es lo que siempre se discutió también, porque hay que interpretar correctamente lo que significa distribuir un hecho punible. Sí. Por mandato de la ley, y ya está esclarecido, y también es por mandato de la ley, pero conforme también a la jurisprudencia de la sala penal, cuando una persona es convocada a indagatoria para hacer estas advertencias, después está el derecho de la persona de declarar o no y usar o no su defensa material, pero para usarla necesita conocer, claro, porque yo no puedo defenderme si no sé sobre qué me tengo que defender. Entonces, se exigen que se le comunique tres cosas. Primero, como señalar, así mismo como suele habitualmente repetir constantemente el Ministerio Público, circunstancias fácticas. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer? Sí. En segundo lugar, porque son tres ítems, en segundo lugar la Fiscalía le tiene que comunicar, bueno, ya te expliqué que sospecho que hiciste esto o que dejaste de hacer esto. Sí. Luego le tiene que comunicar una segunda circunstancia. Yo creo como fiscal que esto que te señalo responde a esta figura penal. Es una segunda cuestión. Es decir, mi interpretación jurídica es que esto que te dije es estafa, o esto que te dije es lesión de confianza o es enriquecimiento. Y la tercera cuestión, le tengo que decir, mira, estos son los elementos de prueba que yo recopilé y que sostienen esta sospecha. Sí. Porque una persona se puede defender en varios ámbitos. Puede decir, respecto al tema fáctico, no, señor fiscal, mira, yo quiero darte mi posición respecto a los fácticos es esta, para que el fiscal la pueda tomar en cuenta en su conclusión, porque ese es el objeto de este acto. O le puedo decir, no, yo no voy a discutir la parte fáctica, pero yo creo que esta cuestión fáctica le falta este elemento jurídico, entonces no es estafa o no es enriquecimiento.
O le puedo decir respecto al tercer elemento, mira, vos tenés una sospecha sobre este elemento de prueba, pero este elemento de prueba es ilícito. Entonces, esos tres ámbitos le deben ser comunicados. Y obviamente el núcleo empieza, y si ponemos en una escala el más importante, decirme qué hice o qué dejé de hacer. Haciendo eso, ya no es requisito para el Ministerio Público que la persona declare o no. Sí. Es su derecho. Pero haciendo esto, ellos remueven un obstáculo, porque ese obstáculo está en la ley, hay que hacer esa advertencia. Removido ese obstáculo, ellos están habilitados para, respecto a ese hecho advertido, si lo estiman pertinente, acusar. Entonces, siempre en una acusación, para chequear su validez, hay que tomar la acusación y a partir de ahí retroceder en estos momentos indagatoria e imputación y verificar si se cumplieron esos pasos respecto a esos hechos. El ejemplo es un ejemplo gráfico y llevando hasta el extremo para mostrar, si uno no remueve esos obstáculos, es como si fuera que un día aparece como agente fiscal con una acusación respecto a la que no hubo ante imputación. Sí, sí. Y eso no está permitido. Claro, pero yo creo que el Ministerio Público se dio cuenta de eso, por eso hizo esa indagatoria un día antes. Lo hizo un día antes, con descripciones muy vagas, pero varias de esas descripciones estaban referidas con la imputación. Ya. El tema del Ministerio Público es el siguiente, creo. Inclusive a Óscar González Dar, en esa indagatoria del día antes, le vuelven a mencionar el tema de ingresos y egresos. Sí. Ahora, al día siguiente, a la tarde, el perito, porque fue uno de los puntos periciales, el perito del Ministerio Público le señaló que en ingresos y egresos el resultado era positivo. Eso en términos periciales significa que estaba justificado su patrimonio. Y ese fue uno de los hechos advertidos el día antes. Y respecto a ese hecho, menciona el escrito de la Fiscalía de acusación, insisto, porque copió en gran porcentaje el informe pericial. El escrito de acusación de la Fiscalía en ese punto dice que no hay mérito para atribuir un hecho punible porque sus ingresos y egresos están justificados. Y luego pone, pero si encontramos diferencias en lo que ellos llaman, que vamos a discutir porque también tengo mis posiciones respecto a eso, si encontramos diferencias en lo que ellos llaman movimientos financieros, que es una cuestión que ellos presentan de manera diferente a lo que mencioné de ingresos y egresos, y lo acuso por lo que yo denomino movimiento financiero. Y eso aparece por primera vez en el escrito de acusación. ¿Y por qué aparece por primera vez? Porque lo recibieron a la tarde de ese día y lo incorporan. Pero ellos debieron, antes de incorporar eso, decir, pero nosotros, yo tengo esta información, después podemos discutir la calidad de la información, si es correcto o no, pero para no confundirnos el objeto, ¿verdad? Pero ellos deberían haber chequeado esta información que me llega el día de la acusación a la tarde. Yo la puedo atribuir, cumplí con estos estándares. Y especialmente cuando en la imputación yo le dije al imputado y después le volví a reiterar en mi indagatoria, yo no encontré ninguna diferencia en tu movimiento financiero. Eso es lo que no es correcto conforme a la Constitución en primer lugar y al Código Procesal Penal, que es su reflejo. En Paraguay, por mandato de las normas jurídicas, yo no le puedo sorprender de esta manera a personas sometidas a un proceso penal, sino que tengo como órgano estatal que cumplir esas reglas, y esas reglas las incorpora la ley al Ministerio Público. Es el Ministerio Público y es durante la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque ese mandato de indagatoria previa está destinado a la Fiscalía, no al Poder Judicial. ¿En qué sentido? Que en Paraguay, doctor, un habitante tiene el derecho a poder influir. Influir significa aportando información. Tiene el derecho a poder tratar de influir, si lo estima pertinente, en la conclusión del Ministerio Público. Y eso es lo que no se permitió. Correcto. Y eso sí no, ellos sí no hacían lo que según vos como defensa está mal, quiere decir que no iban a poder acusarle entonces a tu cliente. Así mismo, iban a tener que pedir el sobreseimiento.
estaban obligados a pedir el sobreseimiento. Y por eso hicieron esa indagatoria mal hecha desde tu punto de vista. Entonces ese 23, a ver vos si anoté bien, 23, ¿verdad? ¿O qué fecha fue? 23 de septiembre. 23 de septiembre, sí. O sea, porque el 24 fue la acusación. Entonces ellos se constituyen en el domicilio de tus dos defendidos y como les cambió esa circunstancia fáctica, yo puede ser que me equivoque, pues no manejo tanto, entonces dijeron vamos a corregir eso y vamos a preguntarle más o menos sobre esto. Se fueron, pero no le dijeron todo otra vez a tu defendido, en este caso a Oscar González Daer, porque no tenían todavía cuando eso, la pericia. Así mismo. En términos así coloquiales, hablando para la ciudadanía, fueron el día antes abriendo el paraguas. O sea, fueron no de oído ya eso, ¿ve? Sí, exactamente, porque no tenían claro todavía que iban a concluir al día siguiente, porque no tenían su propia pericia, no tenían. Claro, y la pericia al día siguiente le dice que en realidad los ingresos y egresos estaban correctos. Entonces, la indagatoria sobre eso no tiene sustento, ¿verdad? Así mismo, los ingresos y egresos estaban correctos y no se pudo concluir en el sentido de que Oscar González Daer le haya entregado a Oscar Rubén. ¿Qué número grafica mucho? Sí, te escucho. No, te escucho. ¿Qué número grafica? Que el número grafica y es muy interesante. En la imputación, la sospecha era de que supuestamente Oscar González Daer entregó a Oscar Rubén González Chávez para legitimar, es el término que se usa en una de las indagatorias, 103.000 millones de guaraníes en un lapso de tiempo. O sea, escuchen el número, 103.000 millones. Eso ya no aparece en la acusación. Y eso fue lo que se le advirtió, además de la diferencia de ingresos y egresos. Es decir, no se pudo determinar, y la propia acusación dice, el resultado de la investigación en cuanto a ingresos y egresos es que su patrimonio está justificado. Respecto a esta supuesta entrega para que legitime de estos valores, ya no está acusado. Y después dicen, pero, y ahí viene el tema, para decir ese pero, ellos debieron haber chequeado si estaban habilitados por la ley a hacerlo, porque ese pero recién lo tuvieron a la tarde del día de la acusación y obviamente por eso no lo advirtieron en la historia del día antes, porque así como decir, abrieron el paraguas y era de oída. Ahora, con respecto a Rubén González González Chávez, ¿cuál es la situación? Porque en el caso de él sí, la Fiscalía habla de 51.000 millones, de lo que no puede justificar. O sea, hay mucha diferencia entre 6.000 millones, que es lo que se le atribuye a Oscar González Daer, y 51.000 millones. ¿Cómo justifica ese, o sea, o existe, qué dice la pericia con respecto a Rubén González Chávez con relación a esos 51.000 millones, o qué es lo que pasa ahí, doctor? Sí, ahí hay, para no cansarle también a la gente, también hay unos planteamientos iniciales porque también varió la situación respecto a él, porque finalmente a él se le había atribuido que supuestamente su actividad era recibir lo que le entregaba al padre y él encargado de legitimar. Eso también desapareció, esa fue la atribución, y como se esclareció ya no lo acusaron por eso, pero eso determina un sobreseimiento, no incorporar nuevas hipótesis. La nueva hipótesis era que él, como concejal municipal, porque era el cargo que ocupaba, y sabemos las características de ese cargo, que supuestamente generó, porque la Fiscalía lo plantea de dos maneras, una diferencia de ingresos y egresos de 6.000 millones también aproximadamente, y además lo que ellos le llaman movimiento financiero, que es el tema del 51.000. El problema con el movimiento financiero es que el error, porque también parte de la pericia, el error es el siguiente. Se sumaron durante un periodo de tiempo varios depósitos, etcétera, etcétera, y sin mucho criterio la labor pericial, porque había depósitos, por ejemplo, que estaban referidos con el tema de cuentas que compartía con otras personas, por ejemplo, parientes, ¿verdad? Y el caso del perito empezó a cruzar esos depósitos con documentación que se obtuvo en la carpeta fiscal y alguna documentación presentada como la defensa, como si fuera que la labor de la persona sometida a proceso es probar en contra. No tiene una investigación profunda financiera. Y entonces el perito empezó a cometer los siguientes errores. Ejemplo,
toma las declaraciones impositivas originales que tenía copia en la carpeta fiscal y dice, bueno, a este monto yo le voy a restar estas declaraciones impositivas de Óscar Rubén González Chávez, ¿verdad? Pero el perito también tenía, a pedido de la Fiscalía, se hace una fiscalización tributaria, a pedido de la Fiscalía. Esa fiscalización tributaria estuvo un mes aproximadamente, los resultados antes de la fecha de acusación. El perito cita en su informe que existió esa fiscalización tributaria. Y esa fiscalización tributaria declara que todas esas declaraciones impositivas originales no se ajustan a la verdad y que los montos de ingresos grabados, y esos son ingresos entonces lícitos conforme a la autoridad tributaria, son otros, y empieza a reliquidar. Reliquidar significa que esas declaraciones originales ya no son válidas. Son válidas las reliquidaciones hechas por la autoridad administrativa. Bueno, solamente en ese punto hay una diferencia de 30.000 millones de guaraníes. O sea, quiero tratar de entender cómo es tributación, hace una reliquidación de las declaraciones impositivas, le señala de que esas declaraciones impositivas originales no responden a los ingresos lícitos reales de la persona. Y que tu cliente, hay una diferencia entonces de lo que él dejó de declarar, que serían 30.000 millones. Así mismo, y son ingresos lícitos. El perito citó la existencia de esos resultados, pero no analizó y se mantuvo. O sea, básicamente fue, y voy a usar un término no atento respecto a la calidad de persona ni nada por decirlo, sino solamente a la labor profesional. Fue seleccionando arbitrariamente los documentos respecto a los cuales iba a apoyar sus conclusiones, cuando mínimamente nos tiene que explicar, bueno, si esa declaración por parte de la autoridad tributaria señala de que no responde a la realidad y a su vez los montos son mayores, ¿por qué usa uno y no el otro cuando estaba obligado en realidad a usar la segunda, ¿verdad? Entonces ahí tenés 30.000 millones de guaraníes de diferencia en un periodo de tiempo. Bueno, entonces, o por ejemplo, y me sonrío, por ejemplo, usa como fuente para decir, bueno, estos son algunos de los ingresos de la persona, toma sus declaraciones ante la Contraloría. Cuando en un punto anterior el perito señaló que esas declaraciones a la Contraloría en esos momentos, en esos periodos de tiempo, según el perito, no correspondía a la realidad económica porque tenían más bienes. Entonces, como en la siguiente conclusión, entonces en vez de tomar todo ese espectro de esos otros bienes también, se apoya en lo que él dice que no correspondía a la realidad en un punto anterior. Y así está plagado o sea, así se llega a esos montos en todas estas contradicciones, ¿verdad? Bueno, y entonces quiere decir que tu cliente ya pagó esa diferencia de 30.000 millones que encontró tributación y sobre eso paga la multa, digamos, ¿cuál es el procedimiento? O sea, el procedimiento es el siguiente: fiscalización, culmina su tarea, su acta de fiscalización, y en el acta de fiscalización individualiza mes por mes si es un tributo que se cancela mensualmente y año por año para los tributos que se cancelan por año. Y señala en cada mes y en cada año cuáles son las diferencias y en qué se apoya esas diferencias. Esa acta de fiscalización se notifica al fiscalizado. Y el fiscalizado tiene dos opciones. Una, si no está de acuerdo, pide un sumario. Y entonces al pedir un sumario, entonces esa acta de fiscalización no queda firme. La otra opción, notificado, la revisa, la chequea y si no tiene objeciones, comunica que la acepta y pide que salga una resolución particular donde se establece finalmente el monto, más las cargas, multas, etcétera, y abona. Y ahí queda firme el pronunciamiento de la autoridad tributaria. Ahora, en este caso en particular, fue la segunda circunstancia. No se pidió la instrucción de un sumario, se comunicó, salió la resolución y se abonaron todos los impuestos. Bueno, y ahí entonces quiere decir, ahí ya quedó blanqueado esa parte. ¿Y cuánto es el monto? ¿Efectivamente el del hijo es 30.000 millones o cuánto es en esa fiscalización, la diferencia?
El del hijo 30.000 millones. 30.000 millones. O sea, Rubén entonces ya pagó 30.000 millones más una multa. O sea, 30.000 millones es el monto del ingreso. Ah, perdón. Luego recuerden que los impuestos son porcentuales. Sí, y sobre eso tiene que pagar. Así mismo, y varía, IVA 10% y otros impuestos, otros porcentajes. ¿Y cuánto ahí entonces, al admitir, él, bueno, dice, yo estoy de acuerdo, correcto, voy a pagar? ¿Cuánto pagó Rubén entonces en total ya por esa situación, doctor? Pagó casi 4.000 millones ahora mismo. Casi 4.000 millones. 4.000, sí. Eso ya entre incluido, ambos, entre hijo y padre fueron 5.000 millones ahora mismo. Entre hijos y padres le pagaron a tributación porque Sí. ¿cómo era? No declararon todos sus ingresos legales. Por eso es importante, y insististe varias veces, encontró y repetiste, 30.000 millones, estamos hablando de ingresos legales, la diferencia que mismo. porque los Eso ilegales no van a poder meter luego, pues, o sea, tributación no va a poder considerar. La autoridad tributaria, el Estado paraguayo, no te cobra, porque no lo puede hacer, tributo por actividades ilícitas. Bueno, perfecto. Y vamos a ver qué pasa. El tribunal entonces tiene que resolver sobre estos incidentes que planteaste. Mañana continúa el juicio, doctor. Mañana continúa a 7:30. Para aclarar, de repente, a veces cuando se transmite información, algunos errores conceptuales pueden confundir. No se trata de una suspensión del juicio, o sea, el juicio no está suspendido. El juicio se inició ayer. Lo único que tuvimos ayer es lo que se llaman recesos diarios, es decir, el tribunal avanzó ya corrió traslado de los primeros incidentes, porque lo hizo en forma alternada con buen criterio, planteado un incidente, trasladó a la fiscalía, el segundo lo mismo, y ante el tercer incidente, en ese momento el tribunal determinó el cuarto intermedio de receso diario, convocó para el miércoles 7:30, es decir, no es una suspensión del juicio, y en ese lapso de tiempo, como medida mejor proveer, requirió un informe a la Dirección de Informática del Poder Judicial respecto a lo que aparece en el sistema de gestión de casos. El auto quiere conocer cómo aparece el auto de apertura a juicio, sobre la base del último incidente que planteamos el día de ayer, antes de correr traslado a la Fiscalía. Espera, ¿cómo le pide? ¿Ustedes plantean un último incidente qué? ¿En qué consiste? Te explico. Sí. El auto de apertura a juicio, ahora ya estamos hablando ya del campo del Poder Judicial y no del Ministerio Público. Sí. El auto de apertura a juicio fue dictado en junio del año pasado. Ese auto de apertura a juicio, que lo tenemos la versión y también tenemos que recordar, en el ámbito penal nos rige el expediente electrónico. En el ámbito penal nosotros tenemos trámites electrónicos. Sí. Hay dos tipos de sistemas, o sea, el sistema de gestión tiene dos aspectos en el Poder Judicial. Expediente electrónico, aplicado en Asunción, en los juzgados civiles en la gran mayoría, y luego determinados trámites electrónicos, son dos cosas diferentes. En el expediente judicial tenemos la autoapertura de juicio. Tenemos que recordar que en el ámbito penal, a medida que se van dictando diferentes circunstancias, son las que rigen las etapas posteriores. Nosotros estamos regidos por el autoapertura de juicio para este juicio oral. De hecho, que se tiene que leer para hacer las advertencias al imputado respecto a los hechos que se le acusan. En varios apartados de lo que es el relato de hechos de ese autoapertura de juicio, varios apartados, inclusive apartados que están relacionados con enriquecimiento, no está la información a ser advertida al acusado. Falta porciones. Y ese es un defecto que viola el artículo 363, inciso 3 del Código Procesal Penal. Eso fue advertido ayer en el incidente ante el tribunal. Es fácilmente constatable en el expediente. ¿Cómo es que faltan porciones? No. Te doy un ejemplo. Dice a Óscar Rubén González Chávez, el ministerio, se le atribuye en el enriquecimiento una diferencia entre sus ingresos y egresos. Sus ingresos son tal, y el rubro y el monto. Y sus egresos son tal, los rubros, y cuando se va a ingresar al tema de montos, no está la información completa, está cortada. ¿Cómo está cortada? O sea, no está. O sea, no se ingresó ese monto. No sé cómo habrán trabajado para construir la resolución, pero
O sea, ¿y la resolución cómo va? ¿En un sistema electrónico? No, va en papel. O sea, y vamos voy a tratar de entender porque parece sencillo, pero es complicado entonces. Focas, hasta Focas 3 vamos a suponer, Claro, dice eso que vos estás diciendo. Sí, yo le fui marcando al tribunal, foja por foja, todos los apartados donde se corta, porque muchos están expuestos en cuadros, y se corta el cuadro y no está la información. Es decir, vos no le vas a poder advertir sobre la base de la autoapertura, que es el primer acto que se hace luego de los incidentes, le tiene que señalar, señor fulano de tal, usted tiene una atribución, usted va a ser sometido por esto, y se corta. Y ahí yo le señalé al tribunal un tema, que el único que pidió que eso se corrija durante el plazo de la aclaratoria fui yo. Porque había observado esa circunstancia al ser notificado vía sistema electrónico. Uno despliega la resolución y ya se observaba en el sistema electrónico ese problema. Pedí aclaratoria para que se corrija, porque que no es mi obligación. Pero por las características del caso, dije, bueno, vale la pena, y aparte porque entendía que es un caso que había aspectos para discutir de fondo, pedí que se aclare, y aclarar implica para poder corregir. Hubo silencio por parte del Ministerio Público, que debía ser el mayor interesado en que esto no ocurra, y la respuesta a la aclaratoria se rechazó, y en la resolución se rechazó la aclaratoria diciendo de que en la versión impresa, que es la válida, porque finalmente es papel, en la versión impresa del auto de apertura a juicio, esa circunstancia no se repetía. Bueno, perfecto, no hay problema. Yo ya cumplí, y de hecho que me excedí en la labor normal de un defensor, pero cuando voy y reviso esa respuesta de la versión impresa, tiene exactamente la misma cuestión que la digital. Entonces, ya terminó, hasta ahí mi función, y mi función ahora es exponer porque se están violando derechos de ciudadanos en estas condiciones. ¿Y eso qué puede motivar, doctor? Yo solicité que en las porciones que se presenta esa circunstancia se anule la autoapertura a juicio. ¿Y eso qué implica? Y es lo que corresponde. La consecuencia es que en esos ítems el sobreseimiento definitivo de estas personas. ¿Y a qué obedece? O sea, no sé, quiero tratar de entender bien. O sea, ¿puede llevar al sobreseimiento ese error material? Sí. O sea, ese es un error atribuible a quién entonces. Un error material puede terminar con el sobreseimiento de tus clientes. Por supuesto. ¿Y ese error material de quién es? O sea del juzgado. Del Poder Judicial. Del juzgado. Sí. El tribunal ya. No, pues, doctor, o sea, lo que contás parece medio increíble. O sea, yo no, o sea, nunca escuché en todos esos años, por eso te insisto y quiero tratar de entender. Pero continúa, hecho, y vos decís, entonces acá falta la porción, acá así como dijiste, ahí y falta justamente cuánto es el monto total de la diferencia entre los ingresos y egresos. O sea, dice desde el 2010 al 2015 su ingreso es tanto, esa fecha su egreso es tanto, conclusión, diferencia, y hasta ahí no más llega. Claro. Entonces, pero no es, o sea, no es un caso que solamente pasó aquí, o sea, con esta característica puede ser, pero yo conozco casos en los cuales ya ha ocurrido, no tanto en esta época con el actual Ministerio Público, pero sí, yo creo que bajo mandatos anteriores, bueno, no sé, puede ser, en estos años antes, cercanos a este, no sé, pero hay casos, por ejemplo, ustedes conocen el tema del trámite de oposición, obviamente, que es la Fiscalía decide como acto conclusivo no acusar, pide un sobreseimiento, y el juzgado penal de garantías se opone y envía a Fiscalía General. Yo conozco más de un caso en el cual los requerimientos acusatorios de Fiscalía General llegaron acusando a la persona, pero como trabajaban por ejemplo, con un formato de un caso anterior, la individualización, que es un requisito de la acusación, la individualización de la persona acusada, por ejemplo, acusaban a otro. Pero yo puedo decir en este caso periodísticamente que el error material puede llevar al sobreseimiento definitivo de OQD, por ejemplo.
En esos ítems debe llevar. O sea, ¿en qué Porque, ítems? O sea, eso es lo que quiero que me por explique para que ejemplo, yo publique correctamente. Yo puedo decir en qué ítems vos... Sí. te doy un ejemplo. Por ejemplo, para ser así bien concreto en el ejemplo que te di, respecto a Óscar Rubén González Chávez, debe llevar a su sobreseimiento definitivo en la hipótesis de enriquecimiento por supuesta diferencia en ingresos y egresos. Enriquecimiento por supuesta Diferencia entre ingresos y egresos. Eso perfectamente. Y acá es bueno recalcar lo siguiente. En el caso de Rubén. Óscar Rubén González Chávez, sí. Acá el tema es el siguiente. Se puede estas circunstancias corregir. Hay una oportunidad que es luego del dictado de la resolución, en el momento de la aclaratoria. Presenté la propia defensa para poder ejercer su defensa, porque el auto de apertura es lo que le determina a la defensa sobre qué se tiene que preparar para juicio. La propia defensa pidió que se esclarezcan y eventualmente el juzgado reanalice y corrija lo que tenga que corregir para poder estar preparado para el momento del juicio. Ese escrito que se presenta por sistema, todos los intervinientes en el caso lo pueden tomar conocimiento. Y finalmente, al resto no le resultó relevante en el sentido de todo guardado en silencio, y el juzgado resolvió rechazar diciendo: en la versión impresa ese problema no vas a encontrar. En la versión impresa tiene el mismo problema. Y ahora eso ya no se puede corregir. No se puede retrotraer. Y ahora lo que el tribunal solicita, ¿qué es lo que solicita el tribunal? El tribunal, primero cuando terminó el incidente, ese último incidente terminé de exponer, el tribunal automáticamente lo que hace es un receso momentáneo e ingresa a la sala de deliberaciones antes de correr traslado a la fiscalía. Y al salir señala la prosecución del juicio para mañana 7:30 y señala que tomó la decisión, a partir de lo que señalé en el incidente, tomó la decisión de una medida de mejor proveer. Y le pregunta a la dirección informática del Poder Judicial qué es lo que aparece en el sistema de gestión de casos como resolución, porque evidentemente ese resultado lo quiere comparar con lo que aparece en impreso para después tomar su decisión. Yo, como ya había pedido aclaratoria y identifiqué en el sistema informático esta circunstancia, lógicamente ayer al volver a la oficina volví a revisar la resolución en el sistema informático y se presenta exactamente igual que en la versión impresa, que es lo que debería la dirección de informática reportarle al tribunal de sentencia. Y en esta circunstancia le favorece específicamente entonces a Rubén González Chávez. En el punto más relevante, sí. Hay después algunas circunstancias, unas porciones en materia de algunos de los ítems de lavado, y hay otras circunstancias en algunas porciones de los ítems de declaración falsa. Pero en el ejemplo concreto que te di, el punto más relevante es Óscar Rubén González Chávez. O sea que concretamente entonces tu pedido consiste en que él sea sobreseído por estas circunstancias, por el hecho punible de enriquecimiento ilícito. En la versión del Ministerio Público, diferencia de ingresos y egresos. Diferencia de ingresos y egresos. O sea, ese monto, esa conclusión de la diferencia es lo que no se introdujo entonces en el papel, doctor. En el auto de apertura. Más que llamarle papel, en la resolución de auto de apertura. Bueno. Sí, bueno. ¿Puedes pasarnos ahora, por favor, tu aclaratoria? Doctor, y tú, yo sé que planteaste porque crees y estás convencido de que lo que tiene que ser en el derecho, el deber ser. ¿Vos pensás que los jueces van a obrar de conformidad estricta a la ley? Y mira, yo no conozco, no personalmente, pero conozco la actividad en distintas funciones de los tres, ¿verdad? Es un tribunal especializado que está dando sus primeros pasos, no como magistrado, sino en el contexto de tribunal especializado.
En segundo lugar, yo obviamente sería necio si no reconozco de que obviamente hay mucha presión en el sentido de información, ¿verdad? Sí. Alrededor del caso. Sí puedo señalar de que mucha de esa información no es correcta, y cada vez que tengo una oportunidad trato de aclarar eso a los efectos de, obviamente no manejo sistemas de comunicación masiva ni nada por el estilo, pero por lo menos las oportunidades trato de aprovechar para esclarecer cuando esa información a mi criterio no se corresponde con las actuaciones. Lo que sí yo puedo señalar es que desde el punto de vista de mi labor profesional voy a como defensa a llevar cada punto hasta la máxima explicación posible y comunicarlo públicamente para que finalmente el tribunal, cuando tenga que tomar la decisión, entienda y comprenda que aquí la cuestión es: ¿se puede o no se puede sobre la base de colocarle rótulos a determinados ciudadanos? Porque finalmente es eso, colocar rótulos versus la presunción de inocencia. Sí. Si fuera de la manera que se describe, ¿por qué una investigación penal no puede llegar a esas conclusiones contundentes? Entonces, no se trata de un caso, que es lo que el esfuerzo que voy a tratar de hacer, no se trata de un caso, porque ningún caso debería ser tratado de esa manera, un caso en el cual dos personas tienen que demostrar lo contrario a los rótulos. Si es así, todos como habitantes de la República estamos perdidos. Nos tocará a cada uno de nosotros o no, pero existirá el riesgo de que nos pueda tocar a nosotros o a algún familiar esa circunstancia. Probemos, comprobemos y llevemos al análisis puntual de cada aspecto para tomar una decisión correcta. Es lo único que finalmente puedo decir. Correcto. Doctor, ¿puede pasarnos ahora ahí en producción esa aclaratoria que había solicitado en su momento al juzgado? Y si tiene algo concreto de lo que planteaste ayer sobre este último incidente, porque el error judicial entonces le puede llevar a Rubén González Chá a desvincularse, entonces eso es muy importante. Si no podés pasar ahora, doctor, por favor. Sí, la aclaratoria, sí, en un momento más, cuando retorno a la oficina, la puedo pasar. En cuanto a lo que expuse ayer, yo como práctica no desarrollo por escrito las cuestiones que planteo en juicio, porque finalmente me quitan tiempo y casi nunca sigo el texto que escribo, sino le pongo solamente palabras clave y a partir de eso me expreso, me es más cómodo, ¿verdad? Pero lo que fue el pedido, sí, sin problema lo puedo pasar. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.